Buen día, Buenos ¿qué tal? ¿Cómo días. están todos? Buen día, por favor, séquense las lágrimas, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a la clase el día de hoy. Estamos 9 de abril del 2021. Empezamos entonces la clase. El día de hoy nos toca el tema número 12. Entramos al tema de absolutismo y la ilustración, ¿no? Para poder entender esta suerte pues de tránsito entre lo que va a ser pues el, el siglo XVI, ¿no? Nos habíamos quedado en Renacimiento, Humanismo, y vamos a trasladarnos ahora hacia lo que sería pues eh, hacia lo que va a ser entonces finalmente los previos a la Revolución Francesa. Muchas veces a nivel de historia universal, a veces no se toma en cuenta estos temas, ¿no? Como el caso de absolutismo, o a veces cuando se desarrolla absolutismo, a veces se desarrolla de esta manera, rey por rey, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Desde la dinastía de los Valois, la dinastía de los Tudor, la dinastía Borbón, en fin, ¿no? Entonces, cuando la gente ve rey por rey, empieza a entrar en crisis, ¿no? Porque realmente, profe, ¿hasta dónde podría conocer todo esto? No, la información aquí es con el objetivo de que entiendas más o menos la parte del proceso, pero en realidad el examen de admisión no nos va a venir rey por rey, ¿ya? Vamos a tomar algunas cositas de repente por aquí que nos ayuden a entender el proceso, pero las preguntas a nivel de monarquías absolutistas y de ilustración son genéricas, ¿ya? Son genéricas, porque cuando hablamos de ilustración, quieras o no, este tema también lo vas a desarrollar en filosofía. Así que cuando hables de Kant, cuando hables pues nuevamente de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, pero desde el campo pues filosófico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de poder cubrir, ¿ya? Ese tramo en la historia que a veces no se desarrolla, ¿ya? Yo como te digo, en otros lados muchas veces se desarrolla de frente desde lo que es el Renacimiento, el humanismo, y de frente se mandan pues hasta por ahí la primera revolución industrial, algunos de repente hasta lo que es la independencia norteamericana, o peor, ¿no? Se manda de frente hasta la Revolución Francesa y queda un vacío porque no podemos entender cómo finalmente el desarrollo del capitalismo mercantil eh, creó las condiciones para el proceso industrial, ¿no? Hemos visto cómo emerge el capitalismo mercantil, pero una cosa es hablar de cómo emerge y otra cosa es hablar de cómo se va consolidando y cuáles van a ser sus impactos políticos e ideológicos en este contexto. Entonces, hacia ahí va dirigido la clase del día de hoy, ¿ya? Más allá de que tu compañero siga lagrimeando por la canción introductoria, ¿qué le vas a hacer, pues, no? Así, así es la vida, ¿ya? En la otra vida te hará caso. Y ya, ya. A ver, vamos entonces, al tema de las monarquías absolutistas. Las monarquías absolutistas se desarrollaron entre el siglo XVII y XVIII, es la época de su gran esplendor. Podemos decir que la monarquía absolutista tiene un antecedente, y ese antecedente a la monarquía absolutista está expresado o está evidenciado en lo que fue en su momento el, en lo que fue en su momento pues las monarquías modernas. Y la monarquía moderna tiene su antecedente, o de alguna manera la monarquía moderna va reemplazando lo que había sido en su momento el gran poder poliárquico. Estamos utilizando términos que ya hemos trabajado anteriormente. Recuerda que la poliarquía no era dividir Europa en pequeños territorios. La poliarquía tenía que ver con esta suerte de que, si bien es cierto, había un rey, pero cada uno de los nobles tenía autonomía política. Eso quiere decir entonces que realmente nosotros referirnos a un monarca aquí con un gran poder durante el medioevo no era dable, no se podía dar. Lo que ocurre es que poco a poco el monarca empieza a recuperar terreno y empieza a recuperar terreno en medio del desarrollo del capitalismo mercantil. Va a ser muy importante.
ya el desarrollo del capitalismo mercantil, porque será la burguesía la que de manera indirecta empiece a apoyar esta monarquía absolutista. La burguesía mercantil necesita cierto apoyo político y lo encontrará en este monarca. Entonces todo eso preparará el camino hacia el nacimiento de este tipo de gobiernos, ¿no? Ahora, ¿qué es una monarquía absolutista? La monarquía absolutista es una forma de gobierno, como dice muy bien aquí, es una forma de gobierno en la cual se dio la concentración del poder político en la figura del monarca. ¿Ya? Finalmente entonces todo el poder irá concentrado en el monarca bajo el entendimiento de que tanto bajo el entendimiento de que todos son súbditos, ¿no? ¿Ya? El término ahí importante es súbdito. ¿Ya? ¿Qué es ser un súbdito, profe? Súbdito no es lo mismo que ser un ciudadano. El ciudadano tiene de alguna manera libertad, tiene esta suerte de poder participar en la, en la parte, en la cuestión política, ¿no? En la representación y todo ello. Pero aquí no. Aquí se entiende que todo el poder se concentra en la figura del monarca con el objetivo de establecer una suerte de paz social. ¿Cómo que paz social, profe? Bueno, se entiende que, y esos son los planteamientos de uno de los ideólogos más importantes del absolutismo, que se llama Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes te señala pues que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El hombre actúa mal por naturaleza, el hombre está compitiendo en este mundo y lo que busca es sobrevivir y para eso tiene que destruir, ¿no? Entonces, el hombre es un ser destructivo, ¿ya? Eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso sería pues este proceso electoral, ¿no? Entonces alguien le diría, ¿no? ¿Y quién es bueno, no? ¿Quién de alguna manera sí nos quiere salvar y todo ello? Entonces Thomas Hobbes te diría, mira, si tú ves ese congreso es terrible, ¿no? Entre todos ahí prácticamente encontrar a alguien bueno es, ya es sumamente difícil. Entonces inmediatamente te preguntarías, ¿y quiénes de las autoridades políticas son buenas? Bueno, te dirían, no, pero también ellos también tienen sus intereses, ¿no? Hay algunos que han señalado, por ejemplo, que no podían darse el lujo ni siquiera de enfermarse, otros que se vacunaron y dijeron después me arrepiento, otros que se creyeron por ahí de repente, no sé, una suerte de, este, ya, eh, otros que de repente dijeron que se habían inmolado, en fin, ¿no? Ya, ya, tranquilo, tranquilo, ya, tranquilo. Sí, tú, tú todavía no votas. Ya, por gusto. Ya, profe, ya, suave, profe. Ya, tranquilo, tranquilo. Trato de no hablar, no meterme tanto en política, de manera particular, sino de manera general para poder entenderlo. Entonces, Hobbes te diría, bueno, ahí lo que ocurre es simple, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, en este mundo tan caótico, en este mundo donde cada uno quiere imponerse al otro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que traer paz social. Y lamentablemente, si nosotros le damos la posibilidad a la gente y que la gente pueda elegir y que la gente pueda llegar a un consenso, eso nunca va a ocurrir. Y como eso no va a ocurrir, entonces, ¿para qué nosotros, ya? ¿Para qué nosotros vamos a buscar entonces darle el poder si no se va a lograr? Entonces mejor hagamos algo más fácil. Concentremos todo el poder en la figura de una persona. Esta persona, claro está, debe estar preparada, esta persona debe tener el sustento suficiente para poder asumir todo el poder. Y bueno, él es el que va a traer la paz social. Ahora, a él también se le otorga el poder punitivo, que quiere decir el poder, pues aquí, de que el Estado haga cumplir ya por las buenas o por las malas las leyes, ¿no? Leyes que van a emanar no del pueblo, sino que van a emanar del monarca, ¿ya? Y cuando se le pregunta, ¿y por qué el monarca? O sea, ¿qué tiene el monarca que no tengamos nosotros? Bueno, se va a legitimar su poder en una cuestión divina. ¿Cómo que en una cuestión divina? Dios eligió a ese rey. Dios lo eligió para gobernar. Y si Dios lo eligió para gobernar, tú tienes que hacer qué cosa? Simplemente someterte. Tú no estarás de acuerdo de repente con lo que Él establezca, pero Él sabe por qué lo hace. Él nos protege, ¿ya?
Ya estoy hablando como de un partido político, pero bueno, no voy a dar nombres, ahí nomás. Entonces, ese es ese es el monarca absolutista, ¿ok? Ya, ¿qué más, profe? Estamos en un contexto en el cual el poder de este monarca va de la mano de, bueno, habría que entender que el poder se encuentra como una suerte de balanza, ¿no? Encontramos aquí una balanza de dos platillos. En esta balanza de dos platillos encontramos entonces el poder del monarca y el poder de la nobleza. Recordarás que cuando el poder de la nobleza era alto, cuando la nobleza era autónoma y cada uno de ellos ejercía poder sobre su territorio, el poder del monarca había disminuido. Ahora que el poder del monarca va a empezar a crecer, entonces el poder de la nobleza feudal también va a decaer. Entonces, esta es una suerte pues aquí de si uno crece, el otro va a caer, ¿no? No hay cama para tanta gente, ¿no? Entonces, encontramos aquí el sometimiento de la nobleza feudal, ¿no? Apoyándose en el desarrollo de la burguesía mercantil, porque al final la burguesía mercantil, a través de los impuestos que va a ir dejando, le va a permitir entonces, ¿ya? Le va a permitir finalmente entonces eh, al monarca ya tener los medios económicos para poder en ese momento impulsar esta política absolutista. Ahora, ¿por qué la burguesía necesita un monarca moderno? La burguesía necesita de ello, ¿por qué? Porque está bajo un modelo económico proteccionista, ¿recuerdas? Sí, habíamos hablado del modelo económico proteccionista, en la cual lo que él necesita es protegerse de comerciantes de otros reinos, necesita protegerse de comerciantes orientales, necesita entonces defenderse, ¿ya? Defenderse. Entonces, ¿quién lo va a defender? El monarca. Entonces, momentáneamente, el monarca es una necesidad, es un beneficio en favor en aquel momento de la llamada, de la burguesía mercantil, ¿no? De los comerciantes, banqueros, artesanos. Recuerda que no todo el que vive en una ciudad tiene una gran riqueza. No, profe, sí, el que vive en la ciudad es burgués y por ende todos, no, no. Hay algunos que hicieron riqueza. Hay otros que no, ¿ya? Hay otros que no. ¿Ya? Hay otros que todavía siguen esperando el bono, siguen esperando que en algún momento saquen lo de la AFP, ya, que dictan clases, en fin. Entonces, ya, suave, profe. Ya. Entonces, estamos hablando de este contexto, ¿no? Ahora, este tema también se va relacionando al tema anterior que habíamos trabajado, la llamada reforma protestante. Motivo, profe, porque bueno, también esto ha traído como consecuencia que en estos diferentes reinos, en algunos casos se cree una suerte de iglesia nacional, como en el caso de Inglaterra, ¿no? La iglesia anglicana, pero también va a traer guerras religiosas, ¿ya? O sea, la guerra de los católicos contra los calvinistas, ¿no? En el caso de Francia vamos a hablar de los hugonotes, va a traer matanza, va a ser terrible, ¿ya? Va a ser terrible, ¿no? Entonces, este es el mundo en el cual entonces se entiende que el monarca viene a crear un orden, ¿no? Así como cuando por ahí alguna vez algunos de los jóvenes cuando le señalaban en los medios de comunicación le decían, ¿cómo hacemos que la gente cumpla las normas? Profe, hay que sacar a los militares, profe, apunte cachetada, va a ver que la gente se va a quedar en su casa. El monarca absolutista entiende las cosas así, o sea, tú eres un infante, tú eres un niño, tú no necesitas libertades, de él dale todo el poder a una sola persona y él sabrá cómo hacerlo. Él es una suerte de padre que nos debe de guiar. A todo esto se le llama el antiguo régimen o el ancien régimen. ¿Ya? Todo esto es el antiguo régimen o el ancien aquí, o el antiguo régimen. ¿Ok? Entonces, hay algunos puntos que podemos resaltar. ¿Ya? Entonces, concentración del poder político en la figura del monarca, ¿ya? En la figura aquí del monarca. A todo esto también se le llama el antiguo régimen o el ancien régimen. Ese término lo vamos a trabajar fundamentalmente cuando nos toque desarrollar el tema de
el tema de Revolución Francesa. ¿Ya? Ahora, aquí hay que dejar por sentado tres términos que se parecen pero que no son lo mismo. ¿Ya? Que se parecen pero no son lo mismo. Primero, la diferencia aquí entre monarquía absolutista y monarquía moderna. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía moderna y una monarquía absolutista? La diferencia esencial tiene que ver con la cuestión de la gradualidad. ¿Ya? La gradualidad. ¿Recuerdas? Ustedes han visto su tema axiología, ¿sí? En filosofía, ¿han visto axiología? ¿No? ¿Todavía? ¿Los valores? ¿La valoración? Ya, pero sí saben, por lo menos que en axiología hablamos de la valoración, los valores. ¿Sí? ¿Sí? Listo, ya, de manera muy general. Bueno, en el tema de axiología vas a encontrar la llamada gradualidad. ¿Qué quiere decir? En el caso de la monarquía moderna, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? La monarquía moderna viene a ser los inicios de la concentración del poder y la monarquía absolutista viene a ser la consolidación de esa monarquía absoluta, aquí de la concentración del poder en el monarca. Profe, pero ¿y la gradualidad ahí? La gradualidad es que hay más o que hay menos, ¿ya? Eh, a ver, voy a hacer un ejemplo, espero que no me suene tan burdo, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo para que lo entienda así, ¿no? Eh, imagínese, joven, que finalmente la señorita le da una respuesta y le dice, yo también te quiero. ¿Te imaginas? ¿Sí? Yo también te quiero. Pero me gusta más tu amigo. ¿Está bien? ¿Ya? No te ha dicho que no te quiere. ¿Ya? 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 O mejor, ¿no? Yo te quiero, pero a él lo amo. Entonces, se parece, está por ahí, ¿no? Pero, ¿no? Entonces hay una gradualidad, ¿no? Ya, profe, ya, ya entendí, profe. ¿Ves? Entonces, lo mismo, ¿no? En el caso de la monarquía moderna es lo inicial, es lo inicial. Profe, entonces, toda monarquía moderna terminó en monarquía absolutista, por eso te decía la cuestión, ¿no? De la gradualidad. En algunos casos terminó siendo una monarquía absolutista, en algunos casos no llegó a esto, se quedó simplemente en monarquía moderna. Entonces vamos a tener que tratar de entender la particularidad de esta época. ¿Ya? Entonces no todos terminaron en monarquías absolutistas, algunos sí lo hicieron, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, de Francia. Francia va a ser el máximo baluarte del absolutismo. Y donde no se logró fue en el caso de Inglaterra. En Inglaterra, la monarquía moderna fue la que finalmente dio a paso en Inglaterra a esto. Este es el otro punto, que es la monarquía constitucional o la monarquía parlamentaria. ¿Ya? ¿Ya? Profe, monarquía moderna es lo inicial y la monarquía absolutista, ¿qué es? Es la consolidación de la concentración del poder. ¿Ya? O sea, la monarquía moderna es el inicio de la concentración del poder en torno al monarca. La monarquía constitucional o la monarquía absolutista será la consolidación. Será el momento de apogeo de cómo ese monarca lo controla todo. Pero, como te dije, algunos no terminaron desarrollando una monarquía absolutista, como en el caso de Inglaterra. Y ahí nos trasladamos a otro concepto. El otro concepto se llama la monarquía constitucional. ¿Qué es, profe, la monarquía constitucional? Aquella donde el rey reina, pero no gobierna. ¿Ya? Profe, si el rey reina, pero no gobierna, ¿quién va a gobernar? Quien va a gobernar fundamentalmente será el parlamento. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos es el control del parlamento. Entonces, eso va a ocurrir en Inglaterra. Vamos a hablar de su tradición parlamentaria. ¿Ya? Esa monarquía constitucional va a ser utilizada por parte de la burguesía, por ejemplo, y hasta el día de hoy, ya todavía existe esa suerte de monarquía parlamentaria. En el caso del día de hoy de Inglaterra, ¿sí? Existe la reina de Inglaterra. En España, ¿ya? El rey de España, investigado por cuestiones de malversación de fondos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces la monarquía. Ahora, dos.
Vamos a los antecedentes. ¿Cómo así entonces llegamos a la monarquía absolutista? Eh, Ahí tenemos que hablar de la llamada poliarquía feudal, ¿no? ¿Qué es la poliarquía feudal? Es la poliarquía en la cual el poder del monarca estaba disminuido, en la cual el señor feudal prácticamente era soberano frente al poder real. Cuando hablamos del poder real, estamos hablando del poder del monarca, ¿ya? El poder del monarca. Entonces hay una debilidad del monarca en aquel momento cuando se daba el apogeo de la poliarquía medieval. Pero cuando ésta empieza a decaer, ¿ya? Progresivamente, entonces el monarca va encontrando un sitial y el monarca poco a poco empieza a desplazar también a la poliarquía medieval, va empezando a someter a los nobles y es así que vamos a ir hacia el desarrollo de la monarquía absolutista, monarquía moderna y luego absolutista. ¿Cuál es el contexto? Lo que te había señalado hace un momento. Estamos en el contexto del capitalismo mercantil, estamos en el contexto de la expansión europea. La expansión europea, recuerda que va a ser muy importante porque va a ayudar a la consolidación del capitalismo mercantil. ¿Por qué? Porque le permitió obtener una gran cantidad de capitales. Europa se consolida en cuanto a la acumulación de capitales gracias a la explotación de continentes, aquí, ¿no? De otros continentes, ¿no? Asia, América, África, ¿no? Entonces, ese también es el contexto. ¿Ok? Eh, Ahí le podemos agregar, ya estamos también en el contexto, quieras o no, de lo que van a ser las guerras religiosas. ¿Ya? Las guerras religiosas. Y las guerras religiosas, profe, ¿producto de qué? Producto de lo que ha sido pues el proceso de la reforma y la contrarreforma. Alguna vez debes haber escuchado por ahí la guerra de los 30 años. ¿Ya? Profe, estamos hablando entonces de enfrentamientos, porque todavía se está reacomodando de alguna manera en Europa el tipo de religión predominante, ¿no? E inclusive, ¿no? La persecución a los otros, ¿ya? Muchas veces a los protestantes. Características. ¿Cuáles son las características de la monarquía absolutista? Bueno, de por sí, ya per se, como dirían, el absolutismo es la concentración del poder en la figura del monarca, lo hemos explicado. Entonces no hay ciudadanos, ya para el absolutismo no hay ciudadanos. ¿Qué es lo que hay? Hay súbditos, ya para el absolutismo hay súbditos. Provincialismo, ¿qué es el provincialismo? La legitimidad divina. O sea, si tú le preguntaras por qué tú tienes mayor poder, por qué tú tienes estas prerrogativas, por qué tú tienes de alguna manera estas facultades, entonces él te diría, yo tengo estas facultades porque Dios me ha elegido. ¿Y quién es el único que me puede deponer? Será Dios, pues. El día que Dios quiera sacarme, entonces, chau. Profe, ¿y el pueblo? No, es que eso no le compete al pueblo. Ahí va a quedar la frase de un señor que se llama Luis XIV. El poder es para el pueblo, ¿ya? Pero sin el pueblo. Cuando te dice el poder es para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el monarca ha asumido todo el poder para, entre comillas, hacer lo mejor por su pueblo. La pregunta, ¿el monarca le tiene que preguntar a su pueblo? No, pues, no. Por esto es una suerte de autoritarismo, claro. ¿Ya? Ese es el llamado. Así va a funcionar la monarquía absolutista. Y en ese caso, en el provincialismo, bajo una legitimación divina, ¿no? Dios lo quiere, ¿ya? Dios lo quiere y se acabó. También otra característica es el llamado regalismo. ¿Qué es el regalismo, profe? Las autoridades eclesiásticas reconocen como máxima autoridad política al rey. Durante el mundo medieval, recuerda que la máxima autoridad espiritual era el Papa, pero también de alguna manera el Papa había empezado a tener esa suerte de predominio político, ¿ya? Este, con el establecimiento de la monarquía absolutista, entonces al Papa se le va a reconocer la autoridad espiritual, ahí no hay problema, pero cuando hablen de la máxima autoridad política, entonces van a decirme en ese momento, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad política? Hay que reconocer al rey. ¿Ya? Profe, pero hay obispos, arzobispos, cardenales, ya, pero su labor es espiritual, su labor es religiosa. Estamos hablando de la política.
De repente en el mundo medieval podías confundir autoridad política y autoridad religiosa, pero ahora, en este contexto del desarrollo de las monarquías modernas hacia la monarquía absolutista, entonces el regalismo te dirá que no, ya no puedes confundir. Una cosa es autoridad religiosa, papa, pero autoridad política e inclusive para las autoridades eclesiásticas, o sea, los obispos cardenales, todos tienen que reconocer que la máxima autoridad política es el rey. ¿Ok? Ni siquiera para ellos puede haber confusión. Este regalismo va a ser utilizado, y eso lo vas a ver en Historia del Perú, ¿ya? En Historia del Perú, por ejemplo, fue uno de los planteamientos que se utilizó para la expulsión de los jesuitas. Se señalaba que los jesuitas no hacían caso al regalismo, ¿ya? Que de alguna manera reconocían por encima del rey a la autoridad del Papa, y bueno, eh, va a ser utilizado, ¿no? Para expulsarlo. En realidad hay otras cosas más, ¿no? Profe, ¿Dios elige al monarca o cómo? Dios elige al monarca. Se entiende así, ¿no? Dios eligió al monarca. Pero ¿cómo ha? Sucesión, pues, ¿no? El rey ha tenido su hijo será el próximo monarca. Motivo, porque Dios así lo quiere. Ya, profe, entonces la iglesia de alguna manera tenía todavía algo de poder. Claro, no creas que que lo perdió. ¿Ya? La iglesia todavía tiene poder, ¿ya? Pero habría que entender cada particularidad. Una cosa es hablar de Inglaterra, otra cosa de Francia, otra cosa de Alemania, por ejemplo, que en ese momento es el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué más? Asume un modelo económico produccionista. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos proteccionismo, estamos diciendo que lo que se está buscando esencialmente, hacia donde se apunta principalmente, es a que es el monarca el que debe proteger los intereses de sus comerciantes, de sus banqueros, ¿ya? Eh, aquí, ¿no? Evitando, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo soy francés, si yo soy inglés, que los holandeses ingresaran a mi zona comercial, ¿ya? Entonces soy proteccionista, ¿no? Entonces eso es lo que va a llevar a cabo entonces el monarca. ¿Por qué? Porque indirectamente se siente beneficiado por lo que le va a brindar el sector mercantil. ¿Y qué le va a dejar? Le va a dejar impuestos. Impuestos. ¿Qué más? Somete a la nobleza feudal y la convierte en una nobleza cortesana. ¿Qué quiere decir, profe, convertirla en una nobleza cortesana? ¿Alguna vez has escuchado sobre la llamada Corte de Versalles, el Palacio de Versalles? El Palacio de Versalles es un lugar donde se pueden dar los grandes lujos, las grandes festividades, ¿no? Donde prácticamente todos los fines de semana hay fiesta y todo pagado por el Estado. ¿Y quiénes se van a ir a divertir ahí? Los condes, duques, marqueses, ¿ya? Pero antes ellos tenían un gran poder, tenían facultades, ¿ya? Que ayudaban de alguna manera a restringirle ciertos poderes al monarca. Bueno, ahora están mucho más metidos en esta cuestión de las festividades, de los rituales ceremoniales y todo ello. Entonces, que su poder se va disminuyendo. El monarca entiende que este tipo de actividades le permite que esta gente esté más en torno de repente a la pomposidad, al glamour, que en gobernar, ¿no? Entonces, esto le ayuda, ¿no? Entonces, por eso cuando dice, ¿no? ¿Por qué el monarca impulsaba grandes fiestas, le cubría todos sus gastos a la nobleza? ¿No? Porque le gustaba gastar el dinero del pueblo. No, porque entendía que era una manera de poder mantener a esa nobleza, ya viendo otros aspectos, y ese poder que iba perdiendo esa nobleza iba fortaleciendo al monarca, iba ayudando en la concentración del poder. Y otra característica es la creación de una burocracia central aquí especializada. ¿Qué quiere decir? Recuerda que hasta antes tenías aquí, ¿no? Al señor feudal y tenías a sus vasallos. El vasallo, lo que le otorgaba al señor feudal era el servicio administrativo, el servicio militar, y a cambio el señor feudal le debía de otorgar el beneficio, ¿no? Le debía de otorgar la investidura, el reconocimiento como su vasallo y todo ello. Entonces, ese tipo de relaciones, las llamadas relaciones feudo-vasalláticas, también se han ido quebrando.
Y en ese decaimiento de las relaciones feudo-vasalláticas, entonces, ¿ya? Entonces, el monarca dice, ya no, yo ya no necesito estos vasallos, yo ya no necesito entonces esta suerte de otorgarle beneficios, homenaje, investidura, no. Yo lo que necesito es una burocracia especializada, gente que me ayude a poder llevar a cabo la mejor centralización del poder. Por eso dice, ¿no? Una burocracia centralizada, aquí especializada en favor de la administración centralizada. ¿Ya? Profe, ¿qué quiere decir? Gente que se especialice en la parte administrativa. Ya yo de ahora en adelante no le voy a otorgar tierras ni nada de eso, simplemente es alguien que recibirá una remuneración por su trabajo y se acabó. Y claro, si ya no vas a tener esta suerte pues de los vasallos y todo eso, entonces lo que vas a necesitar es un ejército nacional, al cual tampoco le vas a otorgar tierras ni nada, ya simplemente es un ejército compuesto por lo establecido por el monarca. Muchas veces el monarca lo que hace es elaborar una normatividad con la cual se convoca el servicio militar obligatorio y la población tiene que servir. ¿Por qué? Porque así lo ordena el monarca. ¿Ya? Así lo ordena el monarca, simple, se acabó, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo se va a poder defender al régimen monárquico absolutista. ¿Cuándo va a entrar en crisis? ¿Cuándo se va a quebrar esta monarquía, ese tipo de planteamientos? Cuando en algún momento el sector monárquico busque ya no solamente someter a los nobles, sino que busque someter también a la misma burguesía mercantil. Entonces, en ese momento, la burguesía mercantil se tendrá que sacudir de lo que es el control del poder monárquico, y es ahí donde vamos a encontrar algunos hechos terribles que van a terminar como el caso de la Revolución Francesa. ¿Ok? Ideólogos son los ideólogos del absolutismo. Algunos señalan que ya en Maquiavelo se está planteando esta suerte de la concentración del poder en su obra El Príncipe, pero fundamentalmente cuando sale el absolutismo estamos hablando de Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es un monstruo ¿ya? Medieval, expresado aquí en esta figura, ¿ya? Ese es el monarca absolutista. Si te das cuenta, ya le doy un acercamiento, ahí está. Y en ese acercamiento puedes divisar aquí que su cuerpo está hecho en base a qué? El cuerpo de ese monarca absolutista. Su cuerpo está en base a qué? Profe, pero aquí parecen cabezas, algo así, claro. Profe, eso tiene que ver con qué? Personas. El pueblo, ¿ya? Está englobado en él. Él es el pueblo. Él es el pueblo. ¿Ya? Profe, ¿quién es el pueblo? El monarca. El monarca absolutista. Entonces, ese monarca absolutista es la concentración de todo el poder. Pero no porque el pueblo se lo haya brindado, se lo ha brindado Dios. ¿Ya? Pero necesita la concentración del poder ¿para qué? Para hacerlo mejor para el pueblo. Como te dije, Thomas Hobbes entiende que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, si el hombre es el lobo del hombre, entonces no se va a poder llegar a una paz. La única manera de llegar a una paz es por la fuerza. Y por la fuerza la va a hacer ese monarca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontramos en esta obra de Leviatán. También tenemos un señor que se llama Jacques Bousset, ¿ya? Inclusive hay otro señor que se llama John Baudin, ¿ya? ¿Y qué es eso, profe? Tiene que ver con el llamado providencialismo. La defensa del providencialismo, Dios eligió a esta persona para ser la máxima autoridad política. ¿Quién lo eligió? Dios, se acabó. ¿Ya? Entonces, es así como finalmente podemos decir que estos planteamientos permitieron a que se consolide progresivamente la monarquía absolutista. Ahora, si hasta ahí te parece muy teórico, si hasta ahí de repente para algunos es un poco difícil, y hagan su captura de pantalla, ya aquellos que lo están viendo desde un equipo de repente con algún problema para tomar la captura de pantalla, ahí creo que lo pueden hacer su captura, ¿sí? Provincialismo es la máxima autoridad, provincialismo es la legitimación divina, provincialismo, Dios elige, Dios se manifiesta, ¿está bien? Dios elige.
¿Está bien? Entonces, aquí, en absolutismo, podemos hablar de rey por rey. Podríamos hablar, por ejemplo, de los Valois. Podríamos hablar luego sobre lo que van a ser las guerras católicas. Podríamos ir luego por la familia Borbón. Iríamos parte por parte, ¿ya? ¿Qué es lo que se hizo en estos gobiernos? ¿Ya? Luego pasaríamos de repente al caso de Inglaterra, dinastía angevina, normanda, y así, los Plantagenet, los Estuardo, en fin. Pero, te soy sincero, no nos va a venir así en el examen de admisión. Entonces aquí vamos a hacer un cuadro mucho más pequeño. ¿Para qué, profe? Para entender lo principal de esos temas. Primero vamos a ir al caso de Francia. Motivo, profe, Francia viene a ser la gran representación, ¿ya?, del poder político absolutista, ¿ya? El máximo baluarte del absolutismo, Francia. Luego regresamos a esa captura de pantalla. Vamos a Francia, antecedentes. En el caso de Francia, Francia tiene que ver con la llamada Guerra de los 100 años. ¿Qué es la Guerra de los 100 años? Los franceses y los ingleses se enfrentan, ¿ya?, por el control de la zona del norte de Francia, una zona que se llama Normandía, y finalmente esa guerra, en el último momento, la gana Francia. Ahí aparece la figura de una señora que se llama Juana de Arco. ¿Ok? Luego de ello, Francia va a estar en medio de las llamadas guerras religiosas. Motivo, en Francia, católica, ¿ya?, predominantemente católica, poco a poco se van abriendo camino los llamados hugonotes. ¿Qué son los hugonotes? Los hugonotes son los calvinistas franceses, ¿ya? Pero el predominio católico en Francia va a traer como consecuencia una persecución a estos protestantes. La guerra religiosa llegó a su punto máximo con la llamada matanza en la noche de San Bartolomé. ¿Qué pasó, profe? Bueno, se armó un tonel de pólvora, ¿ya? Imagínate, un barril de pólvora, ¿ya? Y se lanzó sobre un centro donde estaban congregándose un conjunto de hugonotes. Entenderás que finalmente estalló este barril de pólvora y dejó pues aquí, aquí, ¿no?, trajo como consecuencia una masacre sobre los hugonotes que se habían congregado. Las guerras religiosas llegan a tal punto que en determinado momento el problema es, ¿y ahora quién va a ser el nuevo rey? ¿Ya? Lo que pasa es que muere el rey, hay una etapa medio anárquica, y, y se va a terminar esta guerra religiosa eligiendo a un señor que se llama Enrique IV, ¿ya? Enrique IV. Enrique IV va a dar nacimiento a la nueva dinastía, la dinastía Borbón, ¿ya? Con él nace la dinastía Borbón. Enrique IV, ¿qué hizo? Va a promulgar el llamado Edicto de Nantes. Con ese Edicto de Nantes, ¿ya?, con el Edicto de Nantes, Enrique IV lo que está haciendo es, de ahora en adelante, se va a permitir la tolerancia religiosa. Profe, ¿para qué va a servir esa tolerancia religiosa? Entre comillas, para traer paz pues a Francia. Poco a poco, Francia ahora se va consolidando como un Estado moderno y es necesario pacificar el interior de Francia. Eso también permitiría cierta estabilidad económica, ¿no?, cierta estabilidad, digo, política, que permitiría pues aquí el desarrollo comercial, el desarrollo bancario también. Y bueno, es así como la burguesía hugonote empezó a ganar cada vez mayor terreno. Y bueno, eso tiene que ver con Enrique VIII. Enrique IV, ¿no? Profe, pero a la muerte de Enrique IV, ¿quién debe asumir el poder? Este señor que se llama Luis XIII. Lo que pasa es que Luis XIII en aquel momento debe tener 8 o 9 años. O sea, es un niño. Luis XIII no puede asumir el gobierno. Entonces, ¿quién debería asumir el gobierno ante la muerte de su padre? Tendría que asumir el gobierno su madre, ¿no? ¿Ya? La madre de Luis XIII, la regente. ¿Profe, iba a asumir el gobierno? No. Lo que pasa es que en Francia existe algo que se llama la ley sálica.
Y bajo la ley sálica solamente puede asumir el gobierno un varón. ¿No? No, una mujer no puede, ¿no? Entonces, esa es en ese momento la normatividad en Francia. Entonces, momentáneamente se le otorga la regencia del gobierno, o sea, el gobierno momentáneamente hasta que Luis XIII pueda asumir el poder, a un señor que se llama el cardenal Richelieu. Y es Richelieu el que va a construir las bases del absolutismo. ¿Ya? Si en algún momento te preguntan quién construyó las bases del absolutismo en Francia, ese va a ser Richelieu. ¿Ya? ¿Qué otras medidas se tomó durante el gobierno, ya, realmente de Richelieu? Entonces por aquí tienes aquí algunas de las medidas, ¿no? Acá están. Por ejemplo, acá está. Asume entre comillas Luis XIII, como dice, es un niño. Entonces el cardenal Richelieu asume el poder. Disuelve los estados generales. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? La reunión aquí de representantes. El cardenal Richelieu asume el cargo de primer ministro. Lucha contra los hugonotes. ¿Ya? Los va a ir de alguna manera sometiendo. ¿Ya? Se va a firmar la gracia Alais o la paz de Alais, con la cual se les va quitando privilegios a los hugonotes, más no todavía persecución total. ¿Por qué? Porque había tolerancia hacia ellos debido al llamado aquí edicto de Nantes. Se somete a la nobleza bajo la autoridad real, se interviene en la guerra de los 30 años. Esta guerra de los 30 años terminará con la llamada paz de Westfalia, con la cual entonces se establece, se señala en aquel momento una de las primeras bases para lo que va a ser el derecho internacional público. Durante ese gobierno, ¿ya? El gobierno de Richelieu, acá está Richelieu, finalmente tenía que asumir el poder, ¿quién? El señor Luis XIII. Pero Luis XIII no asume el poder, ¿ya? No asumió el poder. Entonces todo fue conducido por el señor Richelieu, pero muere Luis XIII, también muere Richelieu, ¿y quién tiene que asumir el poder? Tiene que asumir el poder Luis XIV. Y tiene el mismo problema que su padre. ¿Y cuál es el mismo problema? Es un niño. Y como es un niño y no puede asumir el poder, entonces quien asume en ese momento el poder es el cardenal Mazarino. ¿Por qué Mazarino asume el poder? Porque Mazarino, ¿ya? En ese momento será una suerte de Richelieu. Y además su objetivo es continuar con lo que ha establecido Richelieu. Entonces tenemos a Luis XIV, quien asume es el cardenal Mazarino. Mazarino entonces continúa con la política de Richelieu. Está aquí. Y aquí están otras medidas, ¿no? Es una época pues donde hay una gran oposición por parte de la nobleza y la burguesía contra la política absolutista. Uno de los hechos durante el gobierno de Mazarino es la rebelión de la Fronda, una rebelión antiabsolutista. ¿Ya? En 1661 finalmente muere Mazarino. Y a la muerte de Mazarino, quien asume el poder será este señor que se llama Luis XIV, o conocido bajo la frase "el Estado soy yo", o conocido bajo la frase ya el Rey Sol. ¿Ya? El Rey Sol, conocido así. ¿Quién es él? Él es el máximo baluarte del absolutismo. Con él se va a consolidar la política absolutista. Eso se hace con Luis XIV. Y no solamente consolida el absolutismo, sino que este Luis XIV elimina el edicto de Nantes. ¿Qué era el edicto de Nantes? El edicto de Nantes era esta suerte de tolerancia religiosa mediante la cual se le había permitido a los hugonotes mantenerse en Francia. Bueno, eso se elimina. ¿Qué pasó entonces con estos hugonotes? Empezaron a fugar. Profe, ¿a dónde van a fugar? Bueno, ¿a dónde creéis que pueden fugar? Tienen que ir a las afueras de Francia, ¿no? Pero a las afueras de Francia también hay guerras religiosas. Entonces no les va a quedar de otra que fugar a las colonias francesas. Pregunta, ¿colonia francesa en América habrá o no? Claro, el profe, ¿dónde? Norte de América. Parte de lo que el día de hoy sería Canadá. ¿Ok? Entonces eso es Luis XIV. Luis XIV es quien elimina el edicto de Nantes, es quien manda a construir el Palacio de Versalles, ese palacio donde se van a dar las grandes festividades, pero, como te dije, mientras el sector
nobiliar, ¿ya? ¿no? Está en ese momento, pues, en medio de sus fiestas, de sus ceremonias y todo ello, van perdiendo poder. Y ese poder va ayudando aquí a consolidar la monarquía absolutista. Ahí está, su ministro de Hacienda de Luis XVI es Colbert, ¿ya? Por eso que se habla del colbertismo. Con él se lleva a cabo una mayor política proteccionista. Revoca, ¿qué quiere decir? Elimina el edicto de Nantes, manda a construir el Palacio de Versalles, ¿ya? Se va a insertar en la Guerra de Sucesión Española. Esta Guerra de Sucesión Española, recuerda, de 1701 a 1713, tiene que ver con lo que va a ser los previos a las reformas borbónicas en el caso de España, en fin. ¿Ya? Entonces, eso de manera muy general. Profe, entonces, finalmente el monarca asumió el gran poder. ¿Y por qué dice aquí Revolución Francesa, profe? Porque lo que ocurre es que ya con estas medidas Luis XIV ya no solamente se está metiendo con la nobleza, se está metiendo con la burguesía. Y llegará un punto en el cual la burguesía dirá, pues entonces no hay de otra, ¿no? La única manera de hacerle frente a este monarca absolutista es sacarlo, pues. La única manera de que nosotros podamos alcanzar algo más es sin monarca. Antes convenía, ahora ya no conviene. Y si no se quiere ir por las buenas, habrá que sacarlo por las malas, pues. Y por las malas será ¿qué cosa? Un proceso sumamente radical como la Revolución Francesa del siglo XVIII. Entonces, es así como podemos entender por qué se da en el plano político esta Revolución Francesa. Caso diferente al de Inglaterra. En Inglaterra no ocurre así. Inglaterra, su antecedente, tiene que ver con un señor que se llama Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, estamos hablando del mundo medieval, ¿ya? Estamos en pleno mundo medieval. Durante el gobierno de Juan Sin Tierra, entonces, Juan quiso llevar a cabo una política centralista, se peleó con la nobleza, se peleó con la misma iglesia, la iglesia lo excomulgó, lo votó, y al excomulgarlo prácticamente señaló que los demás se rebelaran contra él. Finalmente Juan Sin Tierra, para poder recobrar algo de poder que había perdido debido a sus guerras, tuvo que firmar la Carta Magna. La Carta Magna es una carta de derechos, ¿ya? Es una carta de derechos. En esta carta de derechos lo que se señala es que, en pocas palabras, que el rey en Inglaterra es una suerte de primo inter pares, se le llama. ¿Qué es eso, profe? El primo inter pares, el rey en Inglaterra. Que el poder del rey, o inclusive, ¿no? Que la autoridad para juzgar a los súbditos lo tiene el monarca, lo tienen los pequeños nobles, pero si se quiere juzgar a un noble, no lo puede hacer el rey. Se tiene que convocar un consejo de nobles y el consejo de nobles podrá juzgar a cualquier rey, a cualquier noble, e inclusive juzgar al mismo rey. El poder del rey es tan igual que los condes, duques, marqueses en Inglaterra. ¿Quién suscribió eso? Juan Sin Tierra, con su carta magna. Entonces los nobles mantienen su llamado poder poligárquico. Tiempo después, llegará al poder un señor que se llama Enrique III. Y Enrique III va a suscribir, ¿ya?, un documento mediante el cual se da la creación del Parlamento. Este documento se llama los Estatutos de Oxford. ¿Y qué es el Parlamento? Es una reunión de representantes. ¿De quiénes? Los nobles. Es una reunión de nobles, condes, duques, marqueses. Y profe, ¿para qué sirve este Parlamento? Este Parlamento es el que le va a decir al monarca, ¿sabes qué? ¿Podemos querer impuestos? ¿Sí o no? ¿Podemos ir a la guerra? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? El poder del monarca está disminuido. ¿En favor de quién? Del poder del Parlamento. Entonces, esos son los antecedentes. Por eso decía, ¿no?, que en el caso de Inglaterra hay una tradición parlamentaria importante. Proceso. Antes inclusive de la dinastía Estuardo, llegó al poder la dinastía Tudor, recordarás, ¿sí? Los Tudor.
Claro, profe, sí, 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 me acuerdo. Los Tudor con Enrique VIII, claro. Y recuerda que Enrique VIII, con su reforma anglicana, lo que hizo es que el monarca sea no solamente la máxima autoridad política, sino que al mismo tiempo sea la máxima autoridad religiosa. ¿Ya? Máxima autoridad política y máxima autoridad religiosa al mismo tiempo. Que los bienes de la Iglesia Católica pasaban a manos de la corona. Hay un proceso de expropiación de los bienes de la Iglesia. Todo eso con la dinastía de los Tudor. ¿Quién continuó con la labor de Enrique VIII? Su hija Isabel I, la llamada Reina Calva. Ella asume entonces el gobierno y ella consolida la Iglesia Anglicana. Entonces así se jugaba, ¿no? O sea, había rey, había monarca en Inglaterra, había monarca, digo, había parlamento, se estaba formando el Estado moderno, ¿sí? Pero hasta ahí nomás había avanzado, más no, ¿ya? Más no, ¿ya? El rey tenía facultades, es cierto, pero no podía sobrepasar las facultades del parlamento. Por ejemplo, si quería crear impuestos, los impuestos tenían que ir de la mano de lo que establecía el parlamento. Hacia los años de 1648, en Inglaterra, ¿ya? Llega al poder la dinastía Estuardo. Estos Estuardo van a querer hacer algo similar a lo de Francia. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren tomar el control de todo. El control absoluto. O sea, ellos tienen una política absolutista. ¿Ya? Política absolutista. ¿Ya? Ese es el objetivo. Esa es la propuesta de la dinastía Estuardo. Política absolutista. Ahora, profe, ¿lo lograron? Ah, ese es el punto, pues. Una cosa es lo que te propones y otra cosa es lo que vas a lograr. Entonces, ¿qué pasó con estos Estuardo? Los Estuardos quisieron tomar el control del poder político. Y lo que hicieron en un primer momento fue tratar de agarrarse de la cuestión de los impuestos. Señalaron que era necesario crear impuestos en aquel momento en Francia, en Inglaterra, y que se convocaba entonces a que el Parlamento haga entonces la observación y finalmente cree esos impuestos. El Parlamento no lo hizo, fue convocado, fue cerrado, fue convocado nuevamente y lo volvieron a cerrar. Y lo cerraron, entre comillas, definitivamente a partir de ahí en adelante. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un señor que se llama Carlos I Estuardo. ¿Ya? Carlos I Estuardo. Cuando Carlos I Estuardo cierra el Parlamento, en ese momento se inicia la Revolución Puritana en 1648. Los nobles de ninguna manera iban a aceptar el poder absoluto que quería imponer en ese momento el señor Carlos I Estuardo. ¿Qué pasó, profe, con Carlos I Estuardo? Pasó esto. ¿Ya? Pasó esto aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. Este es Carlos I Estuardo. Profe, Carlos I fue decapitado en público. Sí, fue decapitado en público. Así terminará sus días Carlos I Estuardo. Pero qué malo. Bueno, era así. ¿Ya? Era así. De esa manera, entonces en Inglaterra se señaló que no se iba a permitir la instalación de una monarquía absolutista. De ninguna manera ese iba a ser el destino de Inglaterra. Pero entonces, ¿qué se instaló? Entre la revolución de después de la revolución de 1648, momentáneamente nació la llamada República de Cromwell, ¿ya? Dirigida por un señor que se llama Oliverio Cromwell. Ajá. ¿Y qué pasó en esta República de Cromwell? ¿Ya? Cromwell, ¿ya? Ahora desde el Parlamento, llevó a cabo toda una política en favor del desarrollo de su burguesía mercantil.
Pero al final la República de Cromwell terminó, ¿ya? La República de Cromwell terminó en una dictadura. Entonces, muchos decían, pero hemos tratado de impedir que triunfara finalmente mediante la Revolución Puritana, ¿ya? Tratar de impedir que un monarca tomara el control de manera absolutista. Está bien, lo impedimos, pero mira a qué hemos llegado. Hemos llegado finalmente a una república donde se estableció una dictadura. Muere Cromwell y a la muerte de Cromwell inmediatamente dice, no, esto no funciona. La república no es una solución. La república trae mayor anarquía. Pero regresar a una monarquía de tipo absolutista, peor, pues esa no puede ser. O regresar a una monarquía moderna con mayores facultades por parte del monarca, no es una solución. ¿Y cuál va a ser la solución? La solución será la instalación de una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria, donde el rey tendrá facultades, pero las mayores facultades, el mayor poder, lo tendrá el parlamento. Entonces, luego de la República de Cromwell, se instaló entonces la monarquía parlamentaria. Y así debía de funcionar Francia. Debía. No funcionó así, no funcionó así. Motivo, al poco tiempo, ¿ya? Un señor que se llama Jacobo II, ¿ya? Jacobo II intentó hacer algo similar a lo que ha hecho en su momento el señor, a lo que había hecho en su momento Carlos I Estuardo. También trató de impulsar una política absolutista. Consecuencia, bueno, la Revolución Gloriosa de 1688 lo impidió. Una revolución gloriosa donde va a tener una gran influencia el llamado empirismo. Es aquí donde vamos a encontrar al padre del empirismo y el padre del liberalismo político. Tendremos la participación de un señor que se llama John Locke, 1688. 1688, claro. Profe, entonces, ¿qué se consolidó aquí? Con esta revolución gloriosa se logró confirmar este tipo de gobierno. Se confirma que el único tipo de gobierno que puede existir en Inglaterra es la monarquía parlamentaria o constitucional. Pero entre 1648 y 1688, poco a poco han habido cambios en Inglaterra. ¿Qué cambios? Poco a poco tenemos una mayor burguesía que está empezando a ingresar al Parlamento. El Parlamento se está renovando, ya no tenemos solamente nobles, también tenemos burguesía mercantil que se está insertando. Entonces, esto va a denotar que poco a poco la burguesía de Inglaterra va a empezar a tener mayor presencia en el poder. Y esa burguesía, en el caso de Inglaterra, va a apoyarse en esta forma de gobierno para dar impulso hacia uno de los grandes cambios del siglo XVIII, que es la revolución industrial. Y la revolución industrial tiene que ver con la aparición del uso de las máquinas, con la industria textil, tiene que ver con la época en la cual finalmente el poder no recae en un monarca, no recae en una persona, sino fundamentalmente en el Parlamento. ¿Ya? En el Parlamento. Claro, que ha habido pues un proceso de cambio, ¿no? Desde un Parlamento fundamentalmente de nobles a un Parlamento progresivamente donde tiene mayor injerencia la burguesía. Eso nos explica entonces cuál fue el derrotero de cada uno, ¿no? Porque finalmente en el caso de Francia terminó en un proceso ya radical como este, y en el caso de Inglaterra no fue menos radical, pero sí terminó pues impulsando el gran cambio económico del siglo XVIII. El gran cambio económico del siglo XVIII, la Revolución Industrial. El gran cambio político del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Ambos a partir de entender el proceso de las monarquías absolutistas. Ahí podemos hacer nuestra primera captura de pantalla en grande. Ahí está. ¿Listos? Primera captura de pantalla. ¿Está bien? ¿Listos?
Aquellos que no tuvieran de repente tuvieran algún problema, lo amplío en 2. Ya, ahí, otra captura de pantalla, aquellos que quieren un poco más amplio. 1, 2, 3, 4. Y ahí está. 1, 2, 3, 4. Profe, ¿qué significaba eso de París bien mal de una misa? Ese es el término que va a utilizar el señor Enrique IV cuando llegue al poder. Cuando Enrique IV llega al poder, ya, en Francia, Enrique IV, al establecer el llamado Edicto de Nantes, entiende entonces que finalmente la tolerancia religiosa terminará con esta guerra, ya, entre hugonotes y católicos. De ahí la frase: si he traído la paz, París bien mal vale una misa. ¿Ya? Entre comillas, la tranquilidad. Ahora, la persecución religiosa que se va a dar tanto en Francia como en Inglaterra, porque en Inglaterra también va a haber por parte de los anglicanos hacia los puritanos, trae como consecuencia lo que ya lo habíamos señalado en la clase pasada, un proceso migratorio. ¿Migración de quiénes? Migración de franceses, ingleses, fundamentalmente de burguesía, hacia las colonias, tanto de Francia como de Inglaterra, en el norte de América. Lo que de alguna manera me va a explicar más adelante el nacimiento de, ¿ya?, estos pioneros en el norte de América. ¿No? Qué diferente con lo que va a llegar pues a Latinoamérica, ¿no? O Hispanoamérica. Pero bueno, esas son particularidades. Ahora, esto de aquí entonces es la monarquía absolutista. Vayamos al otro término, a la ilustración. La ilustración, ¿cómo entenderlo? ¿Qué es la ilustración? ¿Ya? Vamos a trabajarlo de la mano con el proceso de la Revolución Francesa también. Así que no nos hagamos problema. Estamos hablando de un movimiento ideológico, político. ¿Ya? Es un movimiento ideológico, político, que cuestionó a la sociedad y al conocimiento tradicional. Aquí representa los intereses de la burguesía para sustentar su asunción al poder político. ¿Qué quiere decir asunción al poder político? El poder tomar el control del Estado. Entonces, ahora, es un movimiento, podemos decirle, que cuestiona a la sociedad de su tiempo, basado en qué. Para entender qué es la ilustración, hay un texto de un señor que se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant, en su texto, ¿qué es la ilustración? Un texto que debe tener 2 caras, 3 caras máximo, no tiene más. ¿Ya? No tiene más. Immanuel Kant, entonces, ¿qué señala? Señala que la sociedad ha pasado a su mayoría de edad. Atrás ha quedado la época en la cual las creencias, en la cual lo que decían ciertas autoridades, yo tenía simplemente que asumirlo, simplemente que decir así es. Yo no tenía por qué cuestionar, ¿ya? Como un menor de edad, ¿no? ¿Ya? No sé si alguna vez, ¿no?, de repente por ahí tú has escuchado, ¿no? Los menores se callan, ¿ya? El menor simplemente, simplemente obedece lo que dice su papá. Inclusive, ¿no?, los padres a veces crean algunos artilugios, ¿no? Por ahí de repente, no hagas esto, ¿no? Dios te va a castigar, ¿ya? No hagas esto, te va a llevar el cuco. ¿Está bien? Listo, ¿no? Y tu compañero lo creía. Hasta el día de hoy le tiene miedo a la oscuridad. ¿Ya? Entonces, tú no tenías elección o tú no tenías autonomía. Tú lo que tenías simplemente era que obedecer. ¿Ya? Sujeción, ¿no? El hombre previo al siglo de las luces se señala que es un hombre que
que se deja pensar, que otras personas piensan por él, el rey piensa por él, la iglesia piensa por él, la sociedad piensa por él. Si la sociedad te dice que así se tiene que hacer, así hay que hacer. Si la sociedad te dice que la labor, ya, de una persona, ¿no?, al llegar a este mundo es tener familia, entonces tú entiendes que así tiene que ser. O sea, aquel que nunca, aquí que no tuviera familia, entonces se debería entender como alguien que no se ha logrado. ¿Por qué? Porque la sociedad lo dice así. La sociedad me dice que yo tengo que ser creyente, porque eso es lo bueno. Entonces, si yo no soy creyente, entonces sería malo. O sea, la sociedad establece qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? Mis vecinos dicen por quién tengo que votar. Entonces yo no elijo. Como todos ya eligieron por mí, yo solamente me sumo a la elección. Me dijeron que tal candidato está ganando. Como tal candidato está ganando, entonces yo, ¿cómo voy a oponerme a la mayoría? ¿Ya? ¿Cómo me voy a oponer? Yo no puedo hacer eso. Yo me tengo que dejar llevar. La mayoría sabe. La sociedad sabe. Yo simplemente asumo. ¿Ok? Y lo mismo, ¿ya? Lo mismo con el caso, pues, aquí del monarca, ¿no? ¿Para qué voy a pensar en cuestiones legales si es el rey el que sabe? Si es el rey el que se ha preparado en ello. Entonces yo simplemente tengo que someterme. Bueno, Kant dice, no, no, no. ¿Sabes qué? Adiós eso. ¿Ya? La iglesia, la sociedad, el monarca, no, no. El hombre ha llegado a su mayoría de edad. De ahora en adelante el hombre tiene que empezar a elegir. Tiene que elegir. El hombre tiene que romper esas cadenas, ¿ya? Del sometimiento, ¿ya? En el pensar, por ejemplo, ¿no? De ahí el llamado Zapareaue, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo. Hasta antes, todos hablaban del objeto, otros hablaban de simplemente de que el hombre era un receptor de la información, nada más, ¿ya? Y no, el hombre es alguien que cumple una labor en el proceso del conocimiento, ¿ya? Y eso lo van a ver con Kant, si no lo han desarrollado en filosofía. A eso le llaman el giro copernicano de Kant. Entonces, la ilustración ¿a qué va a apelar? Va a apelar a la razón. ¿Ya? La ilustración apela a la razón. ¿Por qué la razón? Porque la única manera, ¿ya?, la única manera de poder cambiar esto es a través, pues, de que el hombre empiece a encontrar las verdades en un sustento racional, lógico, ¿ya? Si alguien me dice, ¿ya?, que la ivermectina es preventiva, la ivermectina es realmente, la humana, es una suerte, pues, aquí de purgante. No, profe, esta salva la vida. Pero no es un previo. Además, en tu cuerpo no dura, pues, una semana. Hay un tiempo de duración porque, como todo purgante, se va a perder en algún momento. Profe, no, pero mi tío dice que así es. Ah, ya, como tu tío dice que es así, entonces debe ser así. ¿Qué es tu tío? Profe, mi tío es carpintero, ve, profe. Ah, ya. Como es carpintero, como dice que le funcionó a sus amigos, o sea, ni siquiera le funcionó a él, le funcionó a sus amigos, entonces te debe funcionar a ti. ¿Eso es lógico? ¿Es racional? No, no es racional, pero lamentablemente me dejo de llevar simplemente. Entonces la ilustración te dice, no, no, tienes que buscarle un sustento lógico. No te puedes dejar llevar simplemente por el se dice. No te puedes dejar llevar simplemente por cuestiones mágicas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así, ¿no? No, profe, no sé, con un Padre Nuestro me curo, profe. Eso es sobrado, profe. Nadie señala que no deberías tener fe.
Si tiene fe, bacán, cada uno con su libertad religiosa. Pero señalar y difundir a todos que es la única, que esa es la manera de curar aquí una enfermedad, no te pase. ¿Cuál es tu sustento? ¿Ya? Una cosa es tu creencia, otra cosa es hablar de las mayorías. Por eso es que es muy peligroso a veces que este tipo de personas llegue así, ¿no? Estos fanáticos religiosos lleguen aquí al Parlamento, ¿no? Al Congreso. Profe, ¿por qué es peligroso? Es peligroso porque a veces no saben diferenciar entre sus creencias y la creencia de la mayoría, o la necesidad de la mayoría. Entonces, no hay problema, cada uno puede tener su propia opción política, religiosa, pero tu opción política, religiosa no tiene que nublarte a la hora de hacer leyes, ¿no? Es un problema, ¿no? Pero bueno, Perú. Entonces, la ilustración te dice, no, la razón ha venido no solamente para conocer, la razón ha venido para transformar, ¿ya? Para transformar. ¿Qué quiere decir, profe, transformar? El hombre, a través de su razón, a través de una cuestión de razonabilidad y logicidad, ahora puede entender el mundo, pero no solamente es para entender el mundo, hay que transformar ese mundo. O sea, yo no entiendo cómo, ¿no? Con persona racional, cómo es posible que se señale que una autoridad ha sido elegida por Dios. No me cabe en la cabeza, no tengo explicación. Entonces, ¿qué entiendo? Yo entiendo que todos somos iguales, que todos nacemos iguales. Entonces, si todos somos iguales, entonces me parece que esa figura del súbdito tiene que desaparecer. Tenemos que regresar a la figura del ciudadano. Y el ciudadano bajo la representación, bajo la elección. Estamos hablando de razón. El hombre empieza a transformar su historia, empieza a transformar su mundo. Y si hay que romper directamente con lo antiguo y ponerlo sobre una guillotina, se acabó, hay que hacerlo. Porque eso nos va a llevar hacia el progreso. El progreso no está en manos de Dios. El progreso no está en manos de la sociedad. El progreso no está en manos de un monarca. El progreso está en manos del hombre. Es el hombre en conjunto el que va a cambiar todo esto. La razón ha venido a transformar el mundo. Y va a chocar y va a chocar. No hay de otro. Por esta gente es atea, profe. No, te está diciendo la razón humana para transformar. Tiene un carácter teleológico. ¿Qué quiere decir? Tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad, profe? La liberación del hombre a través de la razón y en esa liberación buscar el progreso. Estableciendo de alguna manera, no solamente aquí, ¿no? Estableciendo la búsqueda de aquello que debe ser lo mejor para todos, pero lo mejor para todos construido por todos. Entonces no existen derechos absolutos a través de la razón. La razón no puede imponer derechos absolutos. Lo que debe establecer qué cosa es imperativos categóricos. Yo tengo que cumplir con esto porque así tiene que ser. Y para que la gente lo cumpla, entonces lo voy a trasladar a un documento. Y ese documento será de repente una constitución. Pero no lo voy a cumplir solamente yo, lo vamos a cumplir todos. Y eso no solamente es para Francia, no solamente es para Alemania, esto es para el mundo. El mundo construye de ahora en adelante lo nuevo. De ahí la crítica al antiguo régimen, al régimen absolutista. De ahí su visión deísta. ¿Qué es el deísmo, profe? El deísmo lo encontramos en una frase ejemplar de Napoleón. ¿Ya? Napoleón Bonaparte es deísta, por ejemplo. ¿Qué es el deísmo? ¿Qué te dice el deísmo? ¿Ya? La frase de Napoleón. Si Dios no existiera, ¿ya? Si Dios no existiera, ¿ya? Habría, ¿ya? Que aquí el no, bueno, dice, ¿no?
Aquí el problema no es que exista o no exista Dios. Aquí la cuestión es que sigue existiendo la religión. No entiendo, profe, ¿por qué la religión? La religión no la vas a poder eliminar de un día para otro. La religión es útil. Hay gente en tu barrio que de alguna manera, no, te está hablando de religión de manera general. Hay gente que ha estado en malos pasos y de alguna manera apegarse a la religión le ha servido, ¿sí? Así como tu vecino que sale con su parlante en el mercado y dice, no, yo era esto, antes ocurría esto, tal y tal y tal, y ahora he cambiado, ¿no? Amén, hermano. Pero hay que entender que la religión se tiene que someter a la razón. O sea, la religión no va a mandar a la razón está por encima de la religión. Entonces, ¿la religión qué cosa es? La religión puede ser un instrumento, pero utilizado por la razón. Si Dios no existiera, ahí está la frase, ¿no? Si Dios no existiera, habría que crearlo. ¿Por qué? Porque es necesario. Para algunos es necesario. No para todos, pero para algunos es necesario. La religión se somete a la razón. Es la razón la que ha venido a transformar el mundo. Profe, no hable así, eso es hereje, ¿no? No, es la ilustración. Algunos representantes tenemos a Voltaire con su obra, las llamadas cartas filosóficas. En las cartas filosóficas, Voltaire señala la necesidad de la tolerancia religiosa, la necesidad de establecer en Francia, por ejemplo, una monarquía constitucional similar a lo que había ocurrido en Inglaterra. Tenemos al barón de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. En El espíritu de las leyes, Montesquieu señala que es necesario la división de poderes, pero no solamente dividir los poderes en poder ejecutivo, legislativo, poder judicial, sino en lograr un equilibrio de poderes. ¿Qué quiere decir? Que no es posible que tú, por tener el control del Congreso, por tener mayoría en el Congreso, trates de arrollar a los otros poderes, trates de arrollar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, trates de vacar presidentes. No, tú no puedes hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que respetar el equilibrio de poderes. ¿Ya? Ese es Montesquieu. ¿Ya? Ese es Montesquieu. Rousseau, ¿ya? ¿Ya? Jean Jacob Rousseau, señala en su obra El contrato social la necesidad de entender entre nosotros, ¿ya? Que existe un contrato, ¿ya? Un contrato entre cada uno de estos miembros de la sociedad que va a establecer una pacificación de la sociedad. Por eso un contrato claro. Yo no puedo salir a la calle porque mi vecino me insulta, saco una pistola y lo mato. No puedo hacer eso. Motivo, porque si bien es cierto yo tengo libertad, él también es libre, pero mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. No solamente tengo derechos, entonces también tengo deberes. En esta sociedad, entonces, podemos establecer que todos en conjunto estamos en medio de un contrato social. Ahora, Rousseau se hace la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo empezó, ya? ¿Cuándo empezó entonces la desigualdad social? ¿Ya? Tiene un texto que se llama Sobre el origen de la desigualdad. Y él mismo se contesta. Hubo una época en la cual no había, no había desigualdad. ¿Y cuando no había desigualdad? No había desigualdad cuando no había propiedad privada. La propiedad privada es la madre de la desigualdad social. Con eso no te está diciendo que desaparecerla, sino te está diciendo que es a partir de la propiedad privada como vamos a encontrar la desigualdad entre los hombres. Claro, esto más adelante será utilizado inclusive por los marxistas, ¿no? Se va a difundir el llamado enciclopedismo. ¿Qué es el enciclopedismo, profe? El enciclopedismo tiene que ver con la difusión del conocimiento, la difusión de la llamada enciclopedia. ¿Ya? Los saberes de la época debían ser difundidos. ¿Por qué? Porque solamente así las personas podían salir de esta época de la niñez de la humanidad y empezar poco a poco a darle un mayor sustento racional a todo aquello que era lo real. ¿Ok?
Entonces, esto sería la Ilustración, que nos permitiría entender más adelante la Revolución Francesa. Con eso podemos dictar claves. Ya, dictemos claves. A ver, empecemos entonces. Pregunta número 1. Uy, por aquí se me fue. Ya, pregunta 1. Durante el régimen absolutista, durante el cual el gobierno del rey, el rey con plenos y entera voluntad, donde gobierna el rey con plenos y entera voluntad, el monarca justifica su derecho divino a través del planteamiento. ¿Cómo se llama eso? Providencialismo. ¿Ya? Profe, ¿puede volver a explicar Montesquieu? Montesquieu tiene que ver con la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. No solamente división de poderes, sino equilibrio de poderes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos tiene sus propias facultades. ¿De qué se encarga el Congreso? Elaborar leyes. ¿De qué se encarga el Poder Judicial? Brindar justicia. ¿De qué se encarga el Poder Ejecutivo? La parte de las obras, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Conducir el Estado. Cada uno tiene su labor. Uno no se puede entrometer en las labores del otro. Y segundo, un poder no puede atropellar a los demás poderes. Deben entender que existe un equilibrio de poderes, porque solamente puede así funcionar el Estado. 2. Se puede comprender a nivel económico la formación de monarquías absolutistas como una necesidad de defender a la naciente burguesía de los ataques del movimiento obrero, no, consolidar el sistema feudal, rechazar, no, poner fin a las disputas entre la nobleza y la burguesía, centralizar el poder para terminar con la autarquía feudal, fomentando el mercado nacional. Claro, se fomenta el mercado nacional. Proteccionismo. Dedo. Acerca de los teóricos del absolutismo, marque la opción que señale al autor que sostiene que el poder del rey proviene de la voluntad de Dios. Su nombre, Jacques Bousset, ¿no? ¿Ya? Jean Bodino también trabaja partes de eso, pero en este caso lo tenemos a Bousset. 4. La guerra de religión en Francia a fines del siglo XVI finalizaron con las medidas adoptadas por el rey Enrique IV, denominadas, ¿cómo se llaman las medidas de Enrique IV? El edicto de Nantes, ¿no? La tolerancia religiosa. 4 dedos. 5. Con el revocatorio del edicto de Nantes se dio un golpe a los protestantes en Francia, que originó la emigración de protestantes, ¿no? La fuga de capitales, el perjuicio de la economía. Se señala que, quiera o no, Francia perdió luego de la revocatoria del edicto de Nantes. Está bien, se concentró mucho más el poder en manos del monarca absolutista, pero Francia perdió capitales. Fuga también ahí de empresarios. 6. Dentro del proceso de la colonización de la monarquía inglesa se crea la Compañía de las Indias Orientales. Ya forma parte del proceso de expansión, aunque la Compañía de las Indias Orientales lo hemos visto también cuando hablamos de capitalismo mercantil. Con el objetivo de apoyar la colonización de América, no. Contar con el monopolio a España, no. Buscar mercados de materias primas y fuentes de capital en Asia, puede ser. Impulsar la piratería, no. Buscar los mercados de materias primas y fuentes de capital, India. ¿Qué recurso, profe? Por ejemplo, algodón, que va a servir más adelante para el despegue de la industria textil. 7. Las monarquías europeas intentan solucionar sus diferencias religiosas a través de guerras, como la Guerra de los 30 años, donde se afianza el poder de los protestantes en el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Germánico, diría así. Y esto trajo como resultado, ¿qué resultado trae la Guerra de los 30 años? La consolidación de la hegemonía inglesa, el avance de la burguesía en su lucha por el poder político, la desmembración del imperio colonial español, el debilitamiento del absolutismo en el seno de las principales monarquías europeas. Finalmente, ¿ya? La guerra de los 30 años terminó, como te dije, con la llamada Paz de Westfalia. Esta guerra de los 30 años, al final, lo que me va expresando es el decaimiento de algunos viejos imperios, como el caso del español. Pero fundamentalmente, progresivamente, la burguesía empieza a tener mayor presencia en el poder político. Hay diferentes aspectos de lo que podríamos señalar en esta guerra de los 30 años. ¿Ok?
Profe, entonces, en las 7, a ver, vamos a darle mayor sustento. Acá está, acá está. En las 7 entonces no hay problema, dedo está bien, dedo, ¿no? 7 dedos. Debilitamiento del absolutismo en el seno de principales monarquías europeas. Poco a poco se van debilitando, ¿no? 8. Una de las formas de instaurar el régimen absolutista fue implementar religiones predominantes en el país. Los reyes de Inglaterra intentaron implantar el anglicanismo de Inglaterra, lo que llevó a la persecución de otros credos. Señale la consecuencia de persecución a los puritanos. Fuga, pues, ¿no? La formación de colonias puritanas en el norte de América. Dedo. La burguesía inglesa, en su lucha contra los intentos de instaurar el absolutismo, logró diversos triunfos, en lo cual evitó que Inglaterra tenga un régimen absolutista, tan radical como el de Francia. Señala el principal logro político de la Revolución Inglesa en 1688, la creación de una monarquía constitucional. Dedo. 10. Los grandes estados absolutistas de Europa entre el siglo XVI y XVIII fueron principalmente el resultado de la centralización política y el triunfo, ¿no?, sobre la soberanía feudal. Dedo también. 11. Uno de los aportes más significativos que hizo el pensamiento ilustrado a la teoría política europea contemporánea durante el siglo XVIII fue la noción de más significativo, separación de poderes, ¿no? Separación de poderes. Montesquieu. 12. El movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y que postulaba que por medio de la razón se alcanzaría el progreso y la felicidad del ser humano, excluyendo la tradición y la religión para explicar la vida, se denominó ilustración. Ilustración, el progreso, ¿no? De 13. La ilustración fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Algunos de sus representantes más destacados fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Entre las ideas características de los pensadores ilustrados se puede mencionar los siguientes. Considerar que la educación es fundamental para conseguir el desarrollo de las personas. Sí, verdadero. Crear el progreso económico del mundo, creer que el progreso económico del mundo será limitado. No lo dicen directamente. Privilegiar el conocimiento científico sobre la explicación del religioso, sí, verdadero. Entonces debo. 13 debo. 14. El orden político, económico, social y cultural del nuevo antiguo régimen imperó en Europa occidental entre los siglos XVII y XVIII. El antiguo régimen puede ser realizado, entre otros, por una organización social estamental, sí, verdadero, estamentos, divisiones por linaje. El predominio de una economía liberal, no. Existencia de monarquía absoluta, sí. 1 y 3. 1 y 3, clave, casa. Y finalmente 15. El movimiento de la Ilustración transformó el pensamiento político del siglo XVIII. Se parece, ¿no? Ya. Dice, ¿no? Los aportes más importantes: separación de poderes, verdadero. Gobierno representativo, también. Se tiene que establecer un gobierno donde elijas a quienes van a establecerse en esos poderes. Origen divino del reino, eso es absolutismo. 1 y 2. 1 y 2, casa. ¿Ok? Listo. Con eso entonces también terminamos y nos vemos la próxima semana. Listo, jóvenes, cuídense. Chao.